Ya llegó, ya está aquí. El espectacular, el imitado pero jamás igualado. El Caña Show. El show cómico, mágico, musical que estabas esperando. ¡Bienvenidos! Amigos del Caña Show, ¿cómo están? Oigan, un programita más y hoy tengo como invitado a un gran amigo, arquitecto, vean nada más. Luis Farfán, ¿cómo estás? Gustazo estar contigo, Fer. Ya nos debíamos este programita, ¿eh? Ya llevamos como 2 meses planeándolo. 2 meses planeándolo y déjame primero decirte que te admiro mucho, haces un trabajo padrísimo. A mí me hubiera gustado, yo creo, ser arquitecto, fíjate. Pues suena más divertido de lo que... Pues suena más divertido, sí, ya cuando ves las matemáticas y eso dices... Desde ya. la escuela, las buenas desveladas, ya se te quitan las ganas. Se te quitan las ganas. A ver, Luis, esta pregunta a mí me interesa mucho. ¿Cuándo te diste cuenta tú que querías ser arquitecto? Porque todos tienen un momento en el que dicen, es aquí. O sea, el futbolista cuando pateó, ¿tú cuándo fue? Desde chiquitito. O sea, ¿sí? Yo creo que no hay tantos casos así desde pequeño, pero siempre fui como muy creativo, quería hacer maquetas. Tenía un juego, no sé si te acuerdas del Star Fox de Nintendo. ¿Cómo no? Que era de triángulos, o sea, el sí. primerito. Y me acuerdo que jugaba y luego me ponía con cartulina o palina a hacer las naves. Entonces, desde ahí como el tema de trigonometría de espacio me encantaba. Y mi papá es arquitecto. Entonces, pues yo desde me llevaba a la obra siendo un niño de 8 años, 10 años. Entonces, pues íbamos a los colados, a la barbacoa con los albañiles, ¿no? Los albañiles de repente me cuidaban en lo que él iba a revisar algo al edificio. Entonces, desde ahí nace como esa inquietud. En algún momento, como todo adolescente, pues es de no voy a hacer lo mismo que mis papás, ¿no? Ajá. Y me alejé un poquito de eso, me metí un poco a la música. En algún momento dije voy a ser chef, ¿no? Porque también me gusta cocinar. Y de ahí otra vez dije, no, pues la arquitectura es lo mío, ¿no? Traes como un poquito ese feel, ¿no? De dibujar, de espacios y demás. Y me metí a usar softwares que en ese momento eran nuevos, ¿no? De modelado 3D. Y ahí dije, ya, esto es lo mío. Y metí a la carrera. ¿Qué es lo más difícil, por ejemplo, de esta carrera de arquitectura? O sea, sí, desveladas. Porque tú dices, no, es que esto, cabrón, y todavía me cuesta a lo mejor o ya lo superé. De las cosas difíciles, pero también más padres de estudiar arquitectura, es que tienes que saber de todo. O sea, cuando eres arquitecto, vamos a pensar... Que no te alburen los albañiles. Sí, también. Exacto. Piropos. Claro. Que saber ponerte. Sí, o el doble lenguaje de la obra, clásico. Pero tienes que aprender, por ejemplo, vas a diseñar un hotel, ¿no? Un hotel que tiene, pues tiene habitaciones, ¿no? Tiene mobiliario, tiene un restaurante, tiene un bar, tiene un tema de lavandería. O sea, tienes que aprender de muchas ramas. Claro. Sobre la marcha, ¿no? No es que te vayas a meter a estudiar un diplomado en gastronomía, ¿no? Para poder hacer un restaurante o un hotel. Pero sí tienes que empezar a aprender de muchos temas. Por eso luego dicen que hablar con un arquitecto en alguna fiesta pues es interesante porque te hablan de todo, ¿no? Sí, no claro. No saben de nada, pero te hablan de todo. Entonces, el ser arquitecto te involucra en muchas artes. No nada más en el tema de diseño gráfico, hasta escultor te vuelves, sino en gastronomía. Si vas a diseñar, por ejemplo, un hospital, pues tienes que tener un tema más técnico, un estadio, no se diga, acústica, sí, claro, ¿no? En el tema sonoro, aquí, por ejemplo, en tu estudio, que está muy bien la acústica, pues al final hay paneles que rebotan, paneles que absorben, o sea, hay forma de medirlo, ¿no? En el tema de urbanismo, pues tienes que entender cómo es una ciudad, ¿no? Entonces tienes que aprender cómo vive la gente, qué tipo de gente hay, claro, los espacios, el espacio público, ¿no? Tan nombrado hoy en día, que es tan importante. Entonces, hay muchísimos temas que engloban arquitectura. A diferencia de otras carreras, cuando tú estudias, no sé, diseño industrial, pues es meramente empaques, muebles, diseño gráfico, o sea, son varias ramas. Sí, claro. Pero arquitectura te da muchas cosas. Muchos arquitectos, tú dices, van a construir y diseñar. Muchos se dedican a vender muebles. Otros venden materiales. Otros se dedican a acústica. O sea, cada uno toma una especialidad porque es muy amplio. Fíjate que a mí me gusta mucho también lo que tú estás haciendo y sobre todo para la gente les comento, porque sí tienes tú el rollo, a ver, de sí el diseño arquitectónico, pero sí también todo este concepto de mercadotecnia, que funcione todo. A mí se me figura mucho como don Pedro Ramírez, ¿no? Que aparte, él no nada más se enfocaba al diseño, o sea, sí hizo el Estadio Azteca, hizo también mucha imagen de muchas empresas porque le apasionaba también este tema de diseño. Tú estás en ese mismo mood.
Sí, bueno, él era un grande, ¿no? O sea, al Sí, final claro. él en tema de estructuras, en desafíos de volados, ¿no? O sea, unas cosas impresionantes. Yo no he llegado ahí todavía, pero en un tema como de marketing y demás, realmente lo que ofrecemos nosotros como empresa, o yo ofrezco como Ujú. arquitecto, es un tema como más integral. O sea, lo integral quiere decir que me llegan muchos clientes que son para comercio, ¿no? Van a poner un restaurante, ejemplo más básico. Entonces me dicen, quiero poner un restaurante de comida, no sé, japonesa, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿ya tienes el lugar? No, no lo tengo. Entonces desde ahí empieza el trabajo o nuestro trabajo como arquitectos, o sea, ¿en dónde van a poner el lugar? Entonces nosotros con la empresa, con la inmobiliaria que tenemos también, les apoyamos en conseguir el local, la ubicación, hacemos un poco de estudio de mercado ahí para ver si la zona es buena Claro. y ver qué tipo de cliente va dirigido el comercio. De ahí, pues nos metemos un poco, no tengo que a cocinar y a diseñar eso, pero tenemos algunos chefs que proponemos como para poder hacer el Pues tema está de padre la eso carta. también. Entonces, les damos como la parte conceptual, ¿no? Que es lo más importante en algo arquitectónico y en un negocio. Si el concepto parte, vamos a pensar en este caso que el concepto es el color azul, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Todo tendría que ser azul, ¿no? Lo estoy poniendo un ejemplo muy básico que no sería el ideal, pero vamos a pensar que es el color azul. Entonces, desde el diseño del menú va en color azul, los gráficos van a ser los azules, el concepto del lugar usamos algunos materiales, algunas piedras que den temas azulados, desde el nombre, ¿no? O sea, que tiene que tener relación con el concepto, el nombre del local o del comercio. Todo tiene que estar ligado y también hay un tema financiero detrás, ¿no? En esta parte integral. Porque es muy padre decir, bueno, yo voy a gastarme tantos millones en el diseño y en el restaurante claro. que va a quedar increíble de 5 pisos, pero realmente en tema funcional, de operación y sobre todo de inversión, pues tal vez no es viable. Porque tal vez no va a haber el número de clientes o el número de personas que le interese ese producto para poder dejar la utilidad para mantener ese Claro. negocio. Entonces, y es un tema de error, ¿no? Y de aprender y de ir mejorando las cosas, ¿no? En algún momento hemos hecho muchos restaurantes que han quebrado. ¿A Muchos, poco? muchos. Cadenas, inclusive. Nosotros trabajamos mucho tiempo con Pizza More, que es una cadena pues, importante. Oye, ¿no? te, El van, te tema van a de decir pizzas. como Mario Pani, ¿no? O sea, pero, oye, tú eres el arquitecto que más restaurantes has quebrado, ¿no? Pues es que sí pasa. O sea, al final el comercio es muy así. Sí, O sea, claro. más allá de la labor del arquitecto y con que tú les presentes el tema financiero y hagas toda tu chamba, pues el tema también de operación, digo, no es el caso de Pizza More, ¿no? Ese es otro caso muy particular. Pero me ha tocado ver, pues, desde mercados gastronómicos, boutiques, ¿no? Cosas que hemos diseñado, lugares que hemos diseñado, que han quedado muy padres, ¿no? Nos sentimos orgullosos de haberlo hecho, pero que al final en tema de operación, pues tal vez el expertise no era ahí, ¿no? Y otros proyectos que vemos que hoy siguen, ¿no? O sea, por ejemplo, hay uno ahí en la Alameda Central, ¿no? Que hicimos ya tiene como 8 años tal vez, y el lugar se ha reinventado una y otra vez, ¿no? En tema conceptual, en gastronomía, y pues el lugar está increíble por la ubicación, por cómo está, va cambiando, ¿no? Ahorita aquí en Querétaro hicimos uno que tú ya visitaste, por cierto. Cómo no, qué rico. Que anteriormente era un concepto completamente diferente. O sea, nosotros hicimos desde cero, era un terreno baldío y construimos ahí el restaurante. Y ahorita cambió completamente de concepto y le está yendo mucho mejor. Entonces, Pues ya, échate el comercial, la madame, ya hay que echar el comercial, pues, oye, ya completo, a ver si nos dan algo. entonces al final hay mucho tema ahí de responsabilidad del arquitecto, ¿no? Hay muchísimos también elefantes blancos, ¿no? Que si tú no te pones en la camiseta del cliente, pues le vendes lo máximo y al final va a ser un lugar que no va a durar mucho. Y como arquitecto, pues lo que te conviene es que le vaya bien a tu cliente, porque al final pues es el que te va a recomendar Claro. abrir la segunda, la tercera y la cuarta sucursal, o cuando venga otro negocio diga, con este equipo, donde está este arquitecto o esta empresa me fue muy bien, con ellos trabajo. Oye, a ver, y para los chavos que de pronto quieren ya meterse a este asunto de la arquitectura, que como tú ven ese potencial propio, ¿qué les puedes dar como consejo? Yo creo que no tengan miedo, o sea, esa es una parte importante. Yo he visto muchos que de repente ese primer paso a poner tu despacho, que sí es difícil, Sí, claro. porque tal vez estás en un trabajo, en algún despacho de arquitectura, pues tienes un sueldo no muy alto, pero tienes un sueldo. Y entonces, este tema de salirte y tus proyectos y empiezas por el microproyecto, ¿no? Y pues va a haber momentos muy difíciles, o sea, va a haber momentos donde pues hay meses que recibes dinero y hay meses que no recibes dinero. Sí, pues está Y cañón. entonces ese tema es difícil, pero el chiste es no tener miedo. O sea, yo creo que si lo puedes creer, pues lo puedes hacer, ¿no? Ah, qué Digo, bonita suena como frase. comercial muy básico, pero
Pero es muy cierto. O sea, y no nada más es intentarlo, ¿no? O sea, al final sobre esos intentos vas aprendiendo qué cosas no hacer. Yo creo que también tienes que tener una capacidad de análisis para más o menos irte por el camino del bien, ¿no? Pero al final es intentarlo. O sea, hay mucha gente que no se arriesga. Yo lo veo hasta, por ejemplo, con familiares, ¿no? Que yo les platico de una inversión y mira, vamos a invertir en esto y dicen, no, es que yo no estoy seguro y no le entran. Y entonces, creo que es un tema también de no arriesgarlo todo, pero sí de atreverte a hacer las cosas, de tomar la decisión y sobre todo cuando eres joven. Y es que aprendes, ¿no? Sí, tal vez de joven no tienes una familia, ¿no? O sea, no tienes un hijo, una hija, no tienes que mantener a nadie más que a ti. Es más, probablemente vivas en casa de tus papás. Claro. ¿no? Entonces ahí es el momento como de arriesgar un poco más y de quizás encontrar tu camino. No tiene que ser meramente un despacho de arquitectura, ¿no? Te puedes dedicar, como mencioné hace rato, a construcción, a vender productos, ¿no? O sea, pero al final creo que tienes que buscarle y en algún momento ya diversificar. Nosotros, lo que nos ha ayudado mucho, pues es que tenemos una parte de proyectos de inversión donde conseguimos inversionistas para atacar ciertos proyectos. Tenemos el despacho de arquitectura, tenemos la constructora, una inmobiliaria, ¿no? Entonces, ya de cierta manera vas generando como un grupo de empresas o de negocios que se apoyan uno a otro y que si hay un mes malo o un año malo en una, pues el otro más o menos solventa, ¿no? Digo, el tema de la pandemia, pues es un claro ejemplo, ¿no? Sí, hombre, cómo nos fue durísimo. Oye, Luis, de verdad que yo te agradezco mucho esta primera plática porque yo sí quiero que después tengamos muchas pláticas como esta, Luis, que la gente te vaya conociendo, porque de verdad que aparte de que eres un tipazo, cabrón, eres un súper profesional, tienes un muy buen negocio, das muy buenos consejos también, sobre todo para la gente que no sabe luego qué hacer con estos asuntos, o en inversiones, o en construcción, o tú les puedes ir guiando más o menos por esa parte, pero también como historia de vida, que eso es muy importante. Lo que pasa es que, a ver, ustedes no lo saben, pero aquí el señor tiene un discazo que ya se los voy a poner, se los voy a dejar aquí el link, mi queridísimo Luis, porque aparte... Nada más te falta vender mole los domingos, man. Ya le hago a todo. Es lo que te decía, el arquitecto le tiene que hacer a todo. Pero bien. Yo creo que es el tema de arte, o sea, todo el tema artístico y de creación. Claro. Pues es lo que llama la atención, o sea, desde hacer un dibujo, cocinar, es lo mismo, o sea, en todo estás creando algo, ¿no? Y eso es lo interesante. Me pues tienes un súper trabajo, mano. Muchísimas gracias. Siempre bien recibido en esta tu casa, el Caña Show. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos a la próxima. ¡Vámonos! ¡Agur! Terminó una emisión más de El Caña Show. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. ¡Hasta pronto! Oye, ya dije hasta pronto. ¿Por qué sigue la música sonando? ¡Ya! ¡Por favor! ¿Esto es realmente necesario? ¿Saben qué? A mí no me pagan para esto. Me voy.